Arturo, ¿qué quiere que le cante uno? Verme pa' mamá, mamá se mamá. Verme pa' mamá. Mira, Piedad, Haití y Dominicana somos las dos alas de una misma paloma. Si el mugi, mamuito, selva cae. Estoy de negro porque estoy de luto. La nueva Constitución establece que los hijos de inmigrantes irregulares o ilegales, como dice la Constitución, no tienen derecho a la nacionalidad. Y a partir del 2007 se han venido cometiendo varios atropellos en contra de los dominicanos y dominicanas de ascendencia haitiana. Mamá se mamá. Nunca se ha visto en el mundo que personas que ya hayan adquirido su nacionalidad por una resolución administrativa se le niegue ese derecho. Porque yo no creo que ningún país del mundo pueda relativizar las leyes de tal manera que impidan que unas personas puedan ejercer su ciudadanía, y es en este caso el de los haitianos. Más o menos yo creo que una persona, por ejemplo, si nació en Estados Unidos, tiene que ser estadounidense. Claro. Si nació en República Dominicana, tiene que ser dominicana. Después de que utilizaron por años nuestros padres para cortar la caña, para beneficiarse del azúcar con la que endulzaban su café, ya no son útiles. Mamá se mamá. Cuando anteriormente era Juan Teófilo Javier, nunca tuve problemas, pero después que tuve el apellido de mi padre, Juan Teófilo Murat, entonces empezaron los problemas. Hola, mi nombre es Rosalba Yan, tengo 22 años. Nací en República Dominicana, pero no tengo un documento que compruebe que nací aquí. La discriminación que hay aquí por ser descendiente de haitiana. Y le voy a leer una breve historia que escribí. Mi vida. Mi madre desde niña llegó a este país. Desde muy joven comenzó a trabajar como una empleada doméstica. Luego nos tuvo a nosotros sus 5 hijos. Cuando nos tuvo, ella no tenía ningún documento para poder declararnos. Pasa el tiempo, ella intenta declararnos, pero le dicen que tiene que estar legal. Ella comienza todos sus procedimientos, va a la embajada haitiana, se declara y tiene su acta de nacimiento. Luego hace los trámites de su pasaporte, después los trámites de residencia. Como no tiene recursos para pagar un abogado, se detuvo el procedimiento. Pero luego, en el 2005, una familia, donde ella era empleada, comenzaron a darle ayuda pagándole un abogado. Obtuvo su primera residencia por 1 año. Luego, en el 2007, comenzó con los trámites de nuestra declaración, de mí y mis 4 hermanos. Fue a la 12ª oficialía donde nos tenía que declarar. Se la negaron, la mandan a la embajada de Haití y estando allá pide ayuda. Le dicen que no están declarando y que era en República Dominicana que habíamos nacido y que la declaración nos tocaba aquí. Kiomari, Hola, ¿cómo estás? bien, gracias. ¿Cómo te ha ido? Bien. ¿Tus hijos? Sí, mis hijos. Tengo a Rosalba, que ya usted la conoce. Sí. Tengo a Rosaltagracia, que no estás aquí. Rosaltagracia tiene 20 años. Tengo a Rosagna. Rosaltagracia, por falta de documentos, está trabajando como niñera. Usted sabe, aquí, si no tiene documentos, no puede trabajar ni en una zona franca. ¿Ellas nacieron aquí? Sí, todos mis hijos nacieron aquí. ¿Y por qué no tienen documentos? Bueno, no tiene documentos. Primeramente, cuando nacieron, no lo declaré porque no tenía documentos. Sentémonos allí. En el 2006, Sí. obtuve mi primera residencia provisional. Entonces, comencé los trámites de nuevo de la declaración tardía de mis hijos. Sí. Entonces, ahí, por lo menos en el 2007, fui a depositar en cada oficialía correspondiente. Entonces, la embajada me recomendaron, como yo no tenía cómo pagar un abogado, me recomendaron
y a MUDA. MUDA es una institución que ayuda a personas como yo que tenemos esos problemas. Cuando la abogada siguió y investigó y habló con ellos, entonces ahí decidieron mandar un comunicado a la Junta Central Electoral. Eso fue desde el 2007, ya en el 2009 todavía no teníamos noticias porque ellos cada vez que iba decían que no, que todavía, que la Junta no ha dicho nada, porque dice que ellos cuando nacieron, yo estaba ilegal en este país, por lo tanto, ellos no pueden tener un documento dominicano. Entonces las Tres Rosas quedaron sin documento también. Entonces quedan sin documento. Hace 4 años ya Rosalba estuviera en la universidad. Ella pudo terminar el bachiller porque luché, fui para la Secretaría de Educación y hubo muchas personas que tuvieron interés de ayudarme. Prácticamente su sueño, le han matado su sueño. Profesor, estamos aquí con Causa Justa en República Dominicana. ¿Cuáles van a ser realmente los impactos que la ley migratoria puede tener sobre la población haitiana en general? Bueno, el punto es que esa pregunta es importante. De alguna manera, esta nueva ley de migración es el producto, aunque mucha gente no lo quiera admitir, de una nueva realidad migratoria. No solo desde el punto de vista de la inmigración, sino también de la emigración. Este país es de los pocos países que no es solo un país migratorio porque hay cientos de miles de, sobre todo de nacionales haitianos residiendo acá, sino también porque alrededor de 1,5 millones de dominicanos vive en Estados Unidos. Entonces, para poder nosotros pedir trato justo a nuestros emigrados, debiéramos, en justa ley, tener un trato semejante hacia nuestros inmigrantes. La Constitución establece, eso sí hay un cambio radical allí, porque antes de la Constitución, todo el que nacía en territorio dominicano era dominicano. Pero la Constitución ahora establece que los descendientes de ilegales no son dominicanos, aunque hayan nacido acá. Since the beginning of the 20th century, the Haitian workforce has been very important to the Dominican Republic. The sudden disappearance of the Haitian workforce would affect the economic growth of this nation. However, the hostility toward the Haitians has been a common denominator of Dominican Republic migration policies. A recent example of this practice is the immigration law from 2004. Article 28 of this law established that foreign residents in the country who give birth must go to their respective consulate to register the child. This article of the law ignores the fact that many Haitians who came to the country as temporary workers or illegally have settled in the Dominican Republic. Even more aggressive is Article 283, which strips thousands of Dominican-born people of Haitian descent of their Dominican citizenship. The reason given is that because their parents were not legally residents in the country, their birth certificates are not valid. With respect to the normalization of temporal workers, the law establishes that the employers are responsible for upholding the established rights and work conditions. The employers are also responsible for providing transport, costs of travelling, and repatriation of workers. The businessmen who take advantage of Haitian labour already living illegally in the country seldom follow these requirements. The immigration law from 2004 is directed at the 6% of Dominicans that, according to calculations, consist of Haitians and their descendants, for whom their parents' country of origin is foreign to them. These descendants consider themselves Dominicans, although in reality they don't legally have a country to call home and are condemned to civil death. Nos llegó un regalo anteayer, entonces nosotros dijimos, no, para los muchachos y muchachas de San Pedro de Macorís, que siempre están tan encendidos en la lucha y que siempre están tan comprometidos. El primer saludo que me dio una gente que no conocía es, aquí tiene una nueva aliada para la causa. Y digo, yo ese es San Pedro de Macorís,
ese proceso que llevamos. Un aplauso a Piedad Córdoba. Buenos días a todas y a todos. Hemos creído que una de nuestras causas justas, una de nuestras luchas es precisamente la lucha por el pueblo haitiano y su reconocimiento, su reivindicación, su dignidad, partiendo de la base de lo que significó y lo que ha significado Haití en la lucha por la independencia y en la lucha por la defensa de los derechos humanos, civiles y políticos que en América hemos reconocido grandemente. Nosotros no simplemente estamos siendo discriminados, sino que estamos siendo maltratados en todo el sentido de la palabra. No tienes acceso a entrar a la universidad, tú tienes un niño, no tienes el acceso a declarar ese niño, ni a otorgarle a este niño, como me decía una de las compañeras esta mañana. Yo tuve la oportunidad que, aunque no me dejan entrar a la universidad, yo logré terminar el bachillerato, pero ¿qué hago con mi niño, que ahora es que va a cumplir 3 años y ni siquiera lo puedo inscribir ni en seguro médico ni en la escuela? Si uno no tiene ni cédula de ciudadanía, ni sabe de qué país es una persona que no tiene posibilidades de absolutamente nada y es una forma de esclavitud. La ley establece que el Estado no incurre en actos ilegales y nos están diciendo a nosotros que nuestros documentos son irregulares, pero fueron documentos emitidos por un organismo del Estado, el organismo que está facultado para ello. Por eso Causa Justa está aquí, para visibilizarlo, pero más allá de hacerlo visible, para trabajar con ustedes a ver de qué manera nosotros somos capaces de abrir la puerta para que esto se solucione. Pues desde el año pasado nosotros empezamos a preocuparnos porque al Servicio Jesuita, en nuestro programa de asistencia legal para migrantes y descendientes, cada día iban llegando más casos de personas que ya habían sido declarados como dominicanos y sin embargo cuando iban a buscar un acta de nacimiento, la oficialía civil correspondiente se negaba a entregarle el documento. Entonces es realmente un abuso de poder muy grande por parte de la Junta Central Electoral. Todo el mundo estaba aislado en su proceso, no sabía lo que les pasaba, por qué les pasaba, a quiénes más les pasaba, y decidimos empezar un proceso de organización de esas personas. Estoy de negro porque estoy de luto. De luto porque hay un sinnúmero de dominicanos que ya han muerto civilmente, que después de que utilizaron por años nuestros padres para cortar la caña, para beneficiarse del azúcar con la que endulzaban su café, ya no son útiles. En la historia se escribirá esto que se sucede hoy, porque todos los que estamos aquí, nacimos aquí, comimos esta comida que la ganaron con sudor de su frente nuestros padres y hoy nos limitan porque no quieren que nosotros seamos ni doctores, ni abogados. Y como no hay caña, quieren que nosotros seamos indigentes. De la opulencia a muchos nos han llevado a la indigencia. Córrete para allá, mi amor. Y entonces, ¿qué? ¿Tú duermes en esto? Sí. ¿Cuánto hace que vives aquí? 2. 2 años. Sí. ¿Y antes dónde vivías? En Haití. ¿Y por qué te viniste? Cuando pasando el monte Vaya. ¿Terremoto? Sí. En los años 80 del siglo XX, la economía azucarera entró en declive. Al entrar en declive se redujeron las áreas de siembra de la caña porque se redujo la demanda, se comenzó a desmontar gran parte del sector azucarero, bueno, porque ya los precios habían caído, hasta de hace unos 5 o 6 años que comenzaron a crecer. Eso provocó, ¿qué cosa? Que ya teníamos una población haitiana residiendo en el país que no encontraba dónde insertarse. Pero hay una cosa que viola cualquier principio universal de los derechos humanos y es que la persona podía venir a trabajar pero tenía que volver. Y podía darse el caso de que una persona que tuviera buen rendimiento, que de pronto tuviera buena iniciativa, pudiera, como dice uno popularmente, echar raíces aquí. La zafra es temporal, la zafra es dentro del año, tiene una temporalidad.
Entonces, obviamente que no se quería que echaran raíces porque la idea era que vinieran a trabajar y se devolvieran para suplir una necesidad de mano de obra. Pero eso tiene su sentido, porque imagínense que se permita a toda la población que entra, que se quede, el impacto sería devastador para una economía tan endeble como siempre ha sido la economía de República Dominicana. Bueno, dile que yo le quiero dar un saludo. Y dile saludado. Dile bonjour. 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 Bonjour, madame. Bonjour, mamá. Bonjour, mamá. ¿Cuántos años tenías cuando llegaste de Haití? 24 años. 24. ¿Tú tienes papeles? Y mando su papier. No, papier haitiano, no tiene papier para allá. De Muricane. Ella tiene hijos que no tienen papel, nacieron aquí. ¿Sí? Es el escaparate. Te lo dieron apenas en el 2002. Sí. Y se aspiró en el 2007. Sí. O sea que ella en este momento no tiene papeles. ¿Cómo le pagan? Sabiendo que no tiene papeles. No, le da un vale. ¿Este es un vale? Sí, señor. 600 pesos. ¿Y entonces usted qué hace con este vale? Ese vale te va al colmado. Si lo va a gastar todo, lo gasta en comida. Aquí en los batalles sin documento es algo difícil, con el cual no impiden que podamos echar hacia adelante, más los hijos de los inmigrantes haitianos, que ya tienen muchas décadas aquí en el país. Entonces, al llegar ellos, se enamoran, tienen hijos. Al no tener su documento, lo que le pegan a los hijos es ir a picar caña y la hembra casarse temprano porque no tienen un desarrollo con el cual podemos decir, bueno, con eso vamos a vivir en el mañana. Mira, Piedad, nosotros hemos vivido de espalda a Haití en un proceso de desinformación, en un proceso discriminatorio y racista. La clase dominante dominicana han ideologizado la racionalidad de querer plantear de que Haití es el país más pobre de América por su religión, por el vudú, sí, que es una religión de salvaje, que es una religión de ignorantes, de ignorantes, de negros, sí, diabólica. Sin embargo, la realidad nos dice que Haití tiene esa pobreza por los saqueos de los imperios. Sí. Los imperios han sido los responsables de la pobreza de Haití. Entonces, no es posible, por ejemplo, que nosotros podamos vivir de espalda a Haití. Sí. Lo decía Aristide, somos las dos alas de una misma copa. Sí. ¿Cuándo comienza realmente a visibilizarse este problema de la migración haitiana hacia República Dominicana y cómo se va reflejando en el tiempo? La cuestión migratoria no siempre ha sido un problema serio entre los dos países. Por la parte de Haití, que fue el primer país de América, como se sabe, que logró su independencia, se entendía que era su obligación liberar la otra parte de la isla. Y ellos ocupan la otra parte en el entendido de que están liberando su isla, que están liberando el país. Probablemente en ese momento no se entendió y los libertadores haitianos no entendieron que ya se había generado una identidad diferente en la parte española de la isla. The history of the Haitian migration towards Dominican Republic goes back to the end of the 19th century.
the national labour market started to become insufficient for the growing Dominican sugarcane industry. In 1915, the United States started their bloody occupation of Haiti, which lasted for 19 years. The United States occupied the Dominican Republic for 8 years in 1916. In 1919, the occupying governments from both countries encouraged the Haitian migration toward Cuba and Dominican Republic to work in the sugarcane plantations belonging to North Americans. In 1930, the dictator, Rafael Leonidas Trujillo, takes over the Dominican Republic government. His plan consists of the re-establishment of the country based on a deep anti-Haitian sentiment and the exaltation of European racism. In 1937, as a plan to control the borders between the two countries, Trujillo orders to kill any Haitian that cannot show Dominican identity papers. Between 12,000 and 30,000 Haitian citizens are killed. In 1952, the governments of Haiti and Dominican Republic sign an agreement for a supply of Haitian temporal workers to the Dominican sugarcane industry. The agreement was in place until 1986. In 1962, 2 sugarcane plantations belonging to Trujillo are nationalized. In 1966, the Sugar State Board is secured. This board starts to manage 12 sugarcane plantations belonging to Trujillo. In 1983, a report by the International Labour Organization, OLT, reveals the buying and selling of Haitian nationals conducted between the government of Puerto Príncipe and the Dominican Republic Sugar State Board. This report also states that this labour is kept in dire and helpless obedience to serve government and private interests with the help of foreign aid. The reasons for these labour conditions are the same held by the slave traders from 2 centuries earlier. Short-term profit was the main motive of the abuse, together with the ignorance and apathy of the consumer that favour cheap products. In the 80s, the fall of international sugar prices results in the crisis of the Dominican sugar industry. In the last 20 years, the diversification of the Dominican economy towards other agricultural, services and construction sectors continues to rely on Haitian labour. El auge de la construcción en República Dominicana es increíblemente grande y hay una presencia muy grande de trabajadores, fundamentalmente hombres haitianos, que tienen muchísimos problemas para obtener su ciudadanía aquí. ¿Cómo lo ven ustedes desde la perspectiva laboral y sindical? Es una realidad los trabajadores haitianos en la construcción. El Código Civil y el Código de Trabajo limitan la cantidad de trabajadores en las obras. Pero ¿Cuánto es el porcentaje de que autoriza la legislación? Un 20%, pero con su estatus migratorio legal, no ilegal. El impacto de la mano de obra haitiana en la economía dominicana es dual. Dinamiza la economía, es verdad. Beneficia al empresario, es verdad, pero también contribuye al deterioro de las condiciones y del salario del resto de los trabajadores por la competencia hacia la baja en los salarios. Ahora, ¿qué pasa? Hay mucha compañía constructora, ingenieros, que prefieren trabajar con trabajadores haitianos ilegales porque de esa manera ellos evaden el pago de la seguridad social, ese trabajador no se le paga hora extra, los trabajadores haitianos viven en las construcciones. Hay que entender primero, Piedad, la historia de Haití. Es una historia trágica. El primer país del Nuevo Mundo
que al proclamar su independencia abolió la esclavitud. Entonces había el temor por parte de los dueños de esclavos y plantaciones en toda esta región que el ejemplo haitiano se reprodujera. A mí me parece muy importante también, cuando hablamos de las migraciones, el papel tan difícil que ha sido para República Dominicana, sobre todo como país receptor, pero también para los haitianos de no contar con otros países de la región, porque yo diría que, como decimos los afrodescendientes, el que no tiene de dinga tiene de mandinga, y todos los haitianos o todos los dominicanos, el que no tiene de haitiano tiene de dominicano. ¿Qué va a pasar ahí, presidente? Yo creo que la causa de Haití es la causa de todos. El drama haitiano es un drama que debe estremecernos a todos y por tanto es una obligación moral en estos momentos comprometernos todos con una estrategia de desarrollo de Haití para que ese país pueda tener autosuficiencia alimentaria, para que ese país tenga acceso a lo que son los elementos de la vida moderna, al agua potable, a la electrificación, a un sistema de educación, de saneamiento ambiental, de salud, lo básico, lo fundamental, para que pueda incorporarse en condiciones dignas a la comunidad internacional. No he podido tener un buen empleo, o sea, no he podido viajar, he tenido oportunidad y tampoco he podido por la falta de documentación. Tuve mucho conflicto con los estudios. Mi sueño es ser una pediatra, la pediatra más importante de todo el mundo. Eugenio, ¿y tú qué vas a hacer, mi amor? Ven para acá. Lo que yo quiero estudiar es ingeniería industrial. ¿Y estás preocupado por el problema que tienes? ¿Por qué? A ver, dime. Porque mi madre tiene muchos años luchando con eso. Sí. Y la Junta como que no quieren que nosotros tengamos nuestros documentos. Porque la verdad yo pienso que si tal vez mi país fuera mejor o más condiciones, no estuviéramos pasando lo que estamos pasando aquí mucho. Y somos muchos nacionalidades haitianas que estamos pasando eso. Bueno, pero Causa Justa vino precisamente porque estábamos muy preocupados con este tema. Así que esperamos que cuando algún día nos volvamos a encontrar ya sepamos que estás en la universidad. Dame un abrazo. Yo estoy indignada humanamente por todo lo que está pasando con los hijos e hijas de migrantes. Es una injusticia a todas luces, es un genocidio civil inadmisible. Qué pena que en un país que ha progresado tanto, que ha avanzado tanto, todavía se estén aplicando sistemas de barbarie. Las élites más conservadoras han recrudecido su negación de la necesidad de modernizar el sistema de derechos en el que justamente debe ser beneficiario los propios inmigrantes. Pero por otro lado, la inmigración se ha hecho cada vez más importante. ¿Cómo tú caminando por una calle de esta encuentras un letrero que diga fuera los haitianos? Estamos llegando a una xenofobia, sí. Es muy peligrosa, que lo que hace es sembrar odio. ¿Cómo puedo vivir en un país de derechos sin derechos? ¿Cómo? Maman c'est maman, belle-mère pas maman, maman c'est maman.